Uf, Can Yaman. Que este hombre nos da para hablar, ¿eh? Y esta vez, madre mía, con Demet Öztürk en Benissimo, ha soltado unas verdades que seguro que ni él mismo se esperaba. O bueno, igual sí, pero el jaleo que ha montado es de los que hacen historia. Agárrense que vienen curvas. O sea, imagínense la escena, está ahí tan tranquilo, en Benissimo, promocionando lo que sea que esté promocionando, y de repente, zas, le sueltan la pregunta que lo deja a cuadros. No era una pregunta cualquiera, ¿eh? Era de esas que te pones a sudar frío. Porque, seamos sinceros, Can Yaman y Demet Öztürk, la historia que tienen detrás es una novela digna de ver. Lo que yo he pillado es que le han sacado el tema de esa posible reconciliación que todo el mundo rumorea. Y no solo eso. Le han preguntado directamente por detalles, por esos momentazos que seguro que han compartido y que a nosotros nos dejan con la intriga a flor de piel. Y claro, Can, que se las sabe todas, pues intenta salir del paso, pero se le ve en la cara que la pregunta le ha pillado desprevenido. O eso me parece a mí. Porque vamos a ver, Can Yaman es un experto en tener a las cámaras encima, en manejar la prensa como nadie. Pero cuando se trata de su vida privada, y sobre todo de Demet, ahí es donde se le ve un poco más, no sé, incómodo. Como si intentara proteger algo. Y la gente de Benissimo, listísimos, han sabido tocar la fibra sensible. Muchos dicen que esto de las preguntas ardientes es solo para generar audiencia, que todo está preparado. Pero, ¿y si no? ¿Y si realmente le han hecho una pregunta que ha removido aguas y él no sabía por dónde salir? Para ser honestos, a mí me encanta cuando pillan a los famosos un poco con las defensas bajas. Le da ese toque humano, ¿no creen? Yo creo que lo que está pasando aquí es que el público tiene muchísima curiosidad por ver si Can y Demet vuelven a estar juntos. Han sido una pareja tan icónica, han tenido una química tan brutal en pantalla, que la gente no se olvida. Y cada vez que hay una mínima pista, un like sospechoso, un encuentro fortuito, el salseo se desata. Y esta vez con las preguntas de Benissimo han dado en el clavo. No han sido preguntas de ¿qué opinas de la situación política? No. Han sido preguntas de cuéntanos la verdad sobre tu relación con Demet, pero dicho de una forma súper directa, súper picante. Y Can, pues ha intentado ser diplomático, pero a la vez se le veía procesando la información. Como diciendo, ay, mamá, ¿ahora qué digo? Lo que yo sospecho es que Can Yaman sabe perfectamente que su relación con Demet Öztürk genera muchísima expectación. Y quizás esta vez con la forma en que le han preguntado, ha tenido que responder algo que le ha hecho pensar. No sé si ha sido una confesión, un desmentido rotundo o simplemente un no quiero hablar de eso, pero el hecho de que le hayan puesto en esa situación ya es noticia. Y claro, luego está la reacción de la gente en redes. Explota todo. Que si es una estrategia de marketing, que si se van a casar, que si es todo mentira. Cada uno tiene su teoría y todas son igual de apasionantes. Pero al final lo que importa es que Can Yaman con un par de preguntas ha conseguido que todo el mundo hable de él y de Demet. Maestro del salseo. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar después de esto? ¿Le ha pillado desprevenido de verdad o es todo una jugada maestra para dar que hablar? ¿Creéis que esta entrevista en Benissimo ha abierto la puerta a una posible reconciliación, o simplemente ha avivado las llamas de un rumor que nunca se apaga?